Muy estimados y queridos agentes de pastoral, queridos fieles de nuestra comunidad parroquial Nacional de Bugambilias, querido rebañito digital, muy buen día. Quiero compartir con ustedes en este día sábado la lectura del Evangelio para compartir una enseñanza tan importante en torno a lo que es y representa la oración. Por eso le pedimos la mediación, la intercesión a la Virgen María para poder nosotros encarnar la palabra que vamos a escuchar, meditar en el corazón y en la mente. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 8, del 1 al 8. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando». Dicho esto, Jesús comentó: «Si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. Para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, les dijo esta parábola. Estimados hermanos, quiero compartir a la luz del Evangelio 3 puntos. Lo primero es resaltar la oración como una necesidad. Así lo expresa el mismo Señor Jesús en el Evangelio, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar. ¿La oración es una necesidad, Padre? Claro que sí. Porque la oración es necesaria, como necesario es Dios, porque la oración es prácticamente lo que nos hace entrar en esa comunión, en ese diálogo, en esa relación íntima con Dios. Por eso la oración es necesaria, indispensable. Con esta imagen podemos entender esa necesidad. Si nos fijamos, lamentablemente, cuando una persona se enferma en este contexto que estamos viviendo del COVID, lo primero que le falta es el aire en sus pulmones. Le falta esa necesidad de respirar, traer el oxígeno a sus pulmones. Pues si bien el oxígeno, el aire es necesario para los pulmones respirar y tener vida, idénticamente es la oración necesaria para animar la vida, el espíritu. Dice, segundo punto, orar siempre. Si nos fijamos, la oración no solo es necesaria porque siempre debemos recurrir a ella. No debe ser algo eventual, circunstancial, esporádico, fruto de eventos o de circunstancias. Es siempre, indistintamente de las circunstancias, porque no tenemos a un Dios de circunstancias, de momentos o de eventos. Una oración siempre, en los momentos de adversidad y en los momentos que nos favorecen, en la salud, en la enfermedad, en el éxito, en el fracaso, en todo momento, siempre. Porque siempre necesitamos a Dios. Tercero, dice, la necesidad de la oración siempre y sin desfallecer. Es decir, sin desanimarse. Una de las tentaciones que más nos acechan en torno al tema de la oración es el desánimo, es el desencanto, es la no perseverancia. Y se puede filtrar más esta tentación del desánimo cuando a veces recurrimos a la oración y pensamos que Dios no nos escucha.
que Dios puede ser indiferente a nuestra vida, a nuestras necesidades. Y no es así. Es al revés. La misma palabra de Dios, hoy el Evangelio, exactamente nos anima, como lo dice, a no desfallecer, a no desanimarnos, a no desencantarnos, a no pensar que Dios no escucha nuestra oración, sino al revés. El alma de la oración es la perseverancia, sin desfallecer. El Señor nos invita a eso. Por eso en el Evangelio pone esa parábola. Dice, si el juez inicuo, el juez injusto, atiende la súplica de aquella viuda, imaginémonos a Dios. No desfallezcamos, seamos perseverantes. Él atenderá nuestras necesidades porque Él es el necesario. Él nos invita a recurrir siempre a Él en la oración, sin desfallecer, sin desfallecer. Por eso quiero compartir con ustedes esta reflexión del mismo San Agustín, que decía, orar es estar con aquel que siempre busca estar con nosotros. Orar es estar en comunión con Dios, dialogar con Él sobre lo que es más importante. Por eso, aquí está revelado el poder de la oración, y todo corazón angustiado debe consolarse. Con el juez inicuo, tanto pudo la perseverancia del suplicante que le movió a hacer justicia. Ahora, ¿qué será y qué hará la perseverancia del que suplica al corazón de Dios, que es la fuente de la misericordia y la fuente de la justicia? Nuestro Señor se ve interesado en que nuestra oración sea una necesidad, que siempre recurramos a ella y perseveremos en ella sin desfallecer. Recuérdenlo. Decía Tertuliano, solo la oración vence a Dios. Es decir, la oración perseverante es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar y de orar siempre y sin desfallecer, les dijo esta parábola. Pidamos al Señor orar más, orar mucho, orar mejor, porque Dios es una necesidad, siempre debemos recurrir a Él y sin desfallecer. Reciban la bendición de Dios, ustedes y sus familias, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que les acompañe siempre.